Hola compi, como ya te comenté en el vídeo anterior, en el shorts, tenías que practicar el medio punto alto para poder trabajar este nuevo proyecto. Bien, te comento, voy a utilizar una lana acrílica que me pide una aguja de 3,5, pero yo voy a utilizar la del 4 para tener un poquito más de holgura. Si tú utilizas una del 3,5, ten en cuenta que te va a quedar el punto un poco más cerradito. Es decir, a menor número de aguja, el punto va a quedar más prieto, más cerrado, y cuanto mayor sea el número, más suelto. Vale, vamos a tejer 20 cadenetas más una, es decir, vamos a tejer 21 cadenetas y lo vamos a hacer de una manera un poquito holgada, ¿vale? No vamos a tejer cadenetas prietas y luego te voy a explicar el por qué. Así que tejemos las 21 cadenetas. Vale, ya tenemos las 21 cadenetas montadas. Recuerda que esta última cadenita es la que vamos a usar para tejer nuestro primer medio punto alto. Bien, normalmente tejeríamos en la segunda cadeneta contando desde la aguja, ¿vale? Primera y segunda. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es girar nuestra cadenita y mira, ¿ves estas montañitas? Esta de aquí, estas montañitas que se forman aquí detrás, ¿las ves? Es donde vamos a tejer nuestro medio punto alto. Tienes un tutorial que te voy a dejar por aquí arriba a la derecha, el enlace, para que lo pinches y vayas al tutorial donde te voy a enseñar paso a paso cómo tejer el medio punto alto. Bien, a modo de recordatorio, vamos a ver cómo se hace el medio punto alto. Voy a envolver mi aguja con la lana. Recuerda que tenemos que girar la cadenita porque vamos a tejer por la parte de atrás. Bien, y antes de hacer nada voy a buscar la montañita en la que voy a tejer. Y mi primera montañita es esta, ¿vale? Por eso te decía que no tejas, que no montes unas cadenas muy prietas, porque ya de por sí cuesta un poquito meter la aguja en esta montañita, así que si lo haces prieto te va a costar todavía más. Bien, lo que tienes que hacer después de envolver la lana en la aguja es simplemente introducir la aguja en la montañita. Vamos a sacar lanita y como ves me quedan 3 bucles en la aguja. Voy a coger lana y voy a pasarlo por los 3 bucles a la vez y así es como he tejido mi primer medio punto alto. Vuelvo a enrollar, fíjate, vuelvo a abrazar mi aguja con la lana, hago una lazada y busco la siguiente montañita, que es esta, ¿vale? Tú fíjate que si le das la vuelta se ven, ¿ves? Las montañitas. Pues ahora me toca esta. Vuelvo a introducir la aguja en la montañita, saco lanita y ahora que tengo los 3 bucles en mi aguja, cojo lana y paso por los 3 a la vez. Voy a repetir este mismo procedimiento hasta llegar al final, terminando con 20 medios puntos altos. ¿Vale? Hemos montado 21 cadenetas, pero tenemos que terminar con 20 medios puntos altos. Una vez tengas los 20 medios puntos altos tejidos, te tiene que quedar una cosita así. Bien, ahora en la vuelta número 2 y en todas las vueltas siguientes vamos a repetir esta misma secuencia, y es que cuando terminemos de tejer nuestros 20 puntos vamos a tejer una cadenita al aire y vamos a girar el tejido. Fíjate que aquí tengo estas espiguitas, pero no voy a trabajar en estas, sino que me voy a poner el tejido, ¿ves? Viéndolo
viéndolo desde arriba, ¿vale? No de esta forma, porque si no nos vamos a confundir al coger la hebra. Y es que vamos a trabajar únicamente en la hebra trasera, pero siempre con el tejido visto desde arriba y trabajando con estas dos hebras, ¿vale? En la trasera, ¿vale? Puede dar lugar a equivocación estas espiguitas, por eso te digo que lo que tienes que hacer es colocar el tejido de esta manera, ¿vale? Una vez dicho esto, voy a tejer medios puntos altos hasta que llegue al final de la vuelta y voy a coger únicamente, fíjate, únicamente la hebra trasera, ¿vale? ¿Ves? Voy a trabajar solo en esta hebra, ¿vale? En esas voy a trabajar, en la trasera. Así que simplemente voy a ir tejiendo medios puntos altos hasta llegar al final. Siempre voy a terminar con 20 puntos, puesto que no voy a aumentar ni a disminuir. Simplemente voy a ir tejiendo sobre los 20 puntos que he montado en un inicio y terminaré con esos mismos puntos. Recuerda que tejemos medios puntos altos solo cogiendo la hebra trasera. Bueno, estoy llegando ya al final y perdona por los cambios de luz, porque lo mismo sale el sol, que se pone a llover como si no hubiera un mañana y el tiempo anda un poquito loco. Vale, fíjate, aquí aunque parezca que hemos terminado, todavía falta un puntito por tejer, así que si te fijas aquí tengo el punto, pero como te he dicho tengo que mirarlo desde arriba, ¿ves? Y ahí está la hebra que me falta por tejer. Lo mismo, cadenita, giro y tejo 20 puntos, 20 medios puntos altos, solo cogiendo la hebra trasera. Yo ya he tejido aquí mi cenefa, mi diadema, ¿vale? No te voy a decir cuántas vueltas he tejido porque sinceramente no las he contado. Lo que sí te voy a decir es que de punta a punta mide 44 centímetros. Tienes que tener en cuenta que esto también estira, ¿vale? Entonces tienes que tener un poquito en cuenta la circunferencia de tu cabeza. Lo pones así y esto estira bastante, ¿vale? Recuerda que si lo tejes con una aguja y un hilo inferior más delgadito te quedará más pequeño y tendrás que hacer más vueltas. Pero bueno, guiándote por los centímetros, ya te digo que yo aquí tengo 44. Una vez tengas los centímetros que necesitas para tu circunferencia de cabeza, vamos a dejar una hebra larguita y la vamos a cortar. Bueno, entonces una vez que ya hayamos terminado de tejer el largo que tenemos o que queremos, que necesitamos para nuestra circunferencia, lo que voy a hacer es, voy a tejer, imagínate como si fuera una cadenita, pero voy a tirar porque ya he cortado previamente, voy a cortar y aquí se me forma un nudito, simplemente estiro un poquito y ya tengo ahí el nudito para asegurarme el tejido. Miramos cuál queremos que sea, el lado derecho y el lado revés. Yo por aquí tengo un nudito, fíjate, un nudito que tengo que esconder luego, así que eso va a ser lo que vaya hacia adentro, vale. Ahora lo importante es que vamos a tejer, voy a poner esto un poquito más así, vale, ahí. Y ahora necesitamos una aguja lanera, vamos a enhebrarla con el trocito que te he dicho que tenías que dejar larguito, ¿vale? Entonces fíjate cómo voy a hacer.
Esta mitad, ¿vale? Vamos como a dividir en dos. Hemos tejido 20 puntos, pues vamos a hacerlo un poco a ojo. Puedes, si quieres, contar 10 puntos y juntar con estos 10 puntos con estos 10 puntos y estos con estos, ¿vale? Pero lo que voy a hacer, fíjate, es simplemente los voy a colocar un poco más o menos a ojo, pero si quieres, mira, podemos contar 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Y voy a introducir aquí mi aguja. Me voy a acercar un poquito más, ¿vale? A ver, ¿se ve bien? Sí. Y mira, una vez que ya tengo más o menos ubicado, voy a poner esto, va a ir aquí, esta otra mitad, luego esconderé este hilito, ¿vale? Esta otra mitad que me sobra, le voy a envolver, fíjate. Y esta otra mitad que me queda aquí, me va a envolver el de atrás, ¿ves? Y ahora lo único que tengo que hacer es tejer de un lado a otro. Mira, voy tejiendo para juntar las 4 mitades, por así decirlo. Y simplemente pues vamos a ir pasando la aguja lado a lado. ¿Vale? Mira, ¿ves? Aquí tengo escondido esta otra mitad, pero está aquí. No tiene que ser algo perfecto, pero sí que vamos a intentar coger todos los puntos. Vamos a asegurar, ¿vale? Escondemos hilito. Vamos a cortar. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y mira. ¿Ves? Nos ha quedado así como un nudito. Voy a apartar esto. Mira. Bueno, esto es acomodarlo. ¿Ves? O sea, nosotros lo tenemos así. Bueno, en realidad, ponlo... Bueno, y tengo este nudito. Fíjate, tengo este nudito aquí. De haber unido 2 madejitas. Entonces para mí este va a ser para mí el lado del revés, porque tengo aquí un nudito de haber unido las madejitas. Así que le voy a dar la vuelta y este va a ser y así, y este es el resultado y va a ser este mi lado derecho. Fíjate que es una cosa muy simple, lo puedes hacer en media hora, lo tienes hecho, en 1 hora como mucho, y es un básico, pero es maravilloso para ahora la época de frío, para ponerte de diadema, para protegerte las orejitas del frío, y un regalo fantástico que seguro que a más de una le va a encantar. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, regálame un me gusta, déjame un comentario diciéndome si te ha gustado, si usas este tipo de accesorios, y sobre todo suscríbete al canal para no perderte ninguna otra novedad. Nos vemos en el siguiente. Agur.